Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Benavides, directora de Estrategia y Sostenibilidad de Fundación Circular by ICTION. Les damos la más cordial bienvenida al Foro de Bonos de Carbono en Ecuador, Retos y Oportunidades. Queremos agradecer a todos los presentes por su asistencia y a quienes nos siguen a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestras cuentas de ICTION y Circular. Les invitamos a activarse a todos con el hashtag Bonos de Carbono EC. Agradecemos también al equipo de ICTION, Fundación Circular, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador por su apoyo en la organización de este evento. Para dar inicio al evento, doy la bienvenida a Inti Groneberg, CEO de ICTION y presidente de Fundación Circular. Bienvenido, ICTION. ¿Sí? Bueno, buenas tardes con todos. Creo que no está, pero igual creo que sí me escuchan atrás. Voy a... No, un poquito. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto tenerles aquí. ¿Solo no está prendido? Ahí está, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Es para mí un placer poder dar inicio a este foro y quizás amplificar las conversaciones sobre un tema tan importante, tan interesante a nivel internacional. Que da mucho de qué hablar, quizás en otros países, temas que están pasando a nivel Unión Europea, a nivel China, incluso de bonos de carbono, y todavía en el Ecuador por despegar, quizás, ¿no? Hay muchos esfuerzos que se está haciendo a través del Ministerio de Ambiente para dar a conocer de las iniciativas que ya tiene el país, iniciativas que también puede tener, y decidimos nosotros sumarnos a este debate y a este aporte, aprovechando la visita de un buen amigo, quien ha sido incluso un guía para mí, Philip Hardwick. Philip viene de Londres a visitarnos por pocos días acá al país. Philip tiene amplia experiencia en el tema, ya no solo teórico, sino práctico, de venta de bonos de carbono en al menos 17 países a nivel internacional. Entonces decidimos aprovechar la visita de Philip para poder amplificar el debate acá en el país, en una mezcla de retos, qué retos tenemos a nivel nacional para poder hacer esto posible, y las oportunidades, que Phil nos pueda comentar desde su experiencia internacional, qué está pasando fuera de países como el Ecuador, cuáles son las oportunidades que nosotros podríamos tener. En algún punto les comento, en el mes de noviembre, cuando tuvimos conversaciones con el Ministerio de Ambiente, con el señor ministro, con Karina como subsecretaria liderando el tema, veíamos el potencial del mercado de carbono en el país podría llegar a ser el 7% del PIB, 7% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de un potencial enorme que tiene el Ecuador. Ahora, la clave y los retos quizás tienen que ver mucho con los temas de regulación. ¿Existen o no candados constitucionales para hacer posible que el país soberanamente pueda vender bonos de carbono? ¿Tiene que ser solamente de gobierno a gobierno? ¿Pueden empresas a nivel nacional o internacional comprar bonos de carbono al país? Eso es lo que queremos discutir el día de hoy. Entonces, bienvenidos, es muy grato verles aquí el día de hoy. Doy paso ya, Jessica, a nuestros expositores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inti, por tu intervención. Ahora vamos a dar inicio a las dos exposiciones de nuestros ponentes. Nos acompaña, como mencionó Inti, Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático, y desde Reino Unido, Philip Hardwick, CEO del Movimiento de Carbono de HCBL, Hardwick Climate Business. Iniciamos contigo, Phil. Yeah. Okay. This is a nice small group, so we'll keep this quite conversational. This isn't a lecture, so I'll just go through it at a quite comfortable pace. Voy a tratar de hacer la traducción de lo que comenta Phil para quienes no dominen mucho el inglés. Dice que bueno, vamos a estar aquí y que va a tratar de hacerlo, no es una clase, sino que va a tratar de hacerlo muy ameno, ¿no? Entonces, arrancamos. Okay. My involvement with carbon markets, well, it goes back to university in the late 90s. I'm an economist and I majored in environmental economics, which was a small subset of economics back then. Today it's big. All universities run courses on environmental economics, sustainability, biodiversity.
So in that 25 years, we've seen this become a really big issue, and it's not because it's a fun topic to learn. It's because it's critical to our survival on the planet, and I think everybody realizes that. Sorry. Phil ha visto una diferencia durante 25 años entre cómo él es economista de profesión y cómo hace 25 años se hablaba poco o nada quizás del tema, y ahora es un tema que ya incluso obligatorio en algunas universidades, esencial por los tiempos que vivimos. Europe was the first area of the globe to make a positive step in reaction to the Kyoto Protocol in 1997. The Kyoto Protocol opened up the ability legally for the world to tackle climate change through market mechanisms. Desde el protocolo de Kioto en 1997 se da como un paso muy importante hacia lo que vamos a ver hoy, que es el mercado de carbon market en general Any market, market mechanisms. Cualquier mecanismo, porque hay otros adicionales también, mecanismos relacionados a todo lo que tiene que ver con cambio climático, entre ellos el tema de bonos de carbono. So Europe created a cap and trade scheme which puts a limit on the pollution that its industrial sector can emit. Overpollution requires the purchase of more permits, and underpollution means that you can sell the permits. Let's not go into that. What's key is that Europe also said we'll accept carbon emissions reductions projects into that scheme as well, as a way of creating a reduction against your liability in Europe. Europa es pionero en el tema del mercado de carbono y empiezan a generar esta capacidad de las empresas de poder hacer lo que se conoce como el offsetting, ¿no? El poder entregar, el poder comprar para poder reducir sus emisiones y viceversa los países hacerlo. Entonces a nivel europeo es donde se da este mecanismo. En general son pioneros en la materia. This had the effect of mobilizing billions of euros of investment that went into emissions reductions projects all over the world, into countries categorized as Annex 3 by the Kyoto Protocol. Annex 3 Is can you repeat that? Yeah. The Kyoto Protocol categorized countries as 1, 2 or 3. Categories 1 being those that did not need financial help to mitigate climate change. Desde el protocolo de Kioto se clasifican a los países en 3 categorías, siendo la categoría 1 los que no necesitan recursos para poder mitigar los efectos de cambio climático y 3 los que sí los necesitan. Category Annex 3 being countries that did need help. Okay, so this mobilised billions of euros for those from those companies in Annex 1 countries in Europe to put their euros overseas into emissions reductions projects. The projects that were invested in back then were not the same projects that we would be interested in today. Most of the projects back then were wind and solar. They were about energy efficiency. They were about polluting less. Al inicio el tipo de proyectos que se tenían mucho que ver con el tema de cambio de matriz energética, temas como energía eólica, de este tipo de características son los que se brindaban recursos para poder hacerlos. Phil comenta que el tipo de proyectos de esas características que se hacían antes no son los que ahora son interesantes para el mercado. And make no mistake, there were mistakes made with methodologies and lessons were learnt, but it had a real effect of mobilizing capital. Hubieron errores, es un proceso en construcción en temas metodológicos, pero generaron un impacto, lograron que se den en ciertos países la implementación de este tipo de tecnologías. Due to a number of factors, one being the financial crisis, the other being Europe's commitment to not do carbon emissions reductions projects forever. The number of projects that were invested in slowly petered out, such that by the mid-teens of this century, carbon emissions reductions projects seem to have disappeared forever.
En algún punto, me voy a acercar el micrófono para la transmisión en Facebook, que me comentan que no se me escucha. Lo que Phil nos comenta ahora es cómo fue variando, ¿no? Llegó en algún punto en que los proyectos relacionados a poder mitigar y proyectos de captura decreciendo. You said llegando a un punto en que más o menos en el 2013 al 2014 incluso parecía que todo va a desaparecer completamente. Es bastante reciente, digamos, el cambio. Let's call that period Carbon Market 1.0. Carbon Market 2.0 really took guys like me who'd worked in Carbon 1.0 by surprise. I was doing other things. I was advising on green bonds. I was working on, advisory work, which is how I met Inti. But about 3 or 4 years ago, the phone started to ring from old clients that I'd been working with who had now made net zero pledges. Luego lo que para personas como Phil, él llama, digamos, lo que sucedió 2013, 2014 para atrás como la versión 1.0 de este mercado. Pensaron, incluso para personas como Phil, les cogió como sorpresa que empiece otra vez, se dedicaron a otras cosas, pero empezó otra vez a nivel internacional a tener llamadas de personas, y él llama a esta siguiente era, que creo que es donde nos vamos a enfocar, la versión 2.0 del mercado de carbón. So the rise of the net zero pledge, the interpretation of the upcoming international legislation under the Paris Agreement moving back towards carbon market mechanisms has really created a quite staggering increase in demand for emissions reductions projects. And it's not driven by law, it's driven by moral sentiment, which is totally different to Carbon 1.0. Desde el Acuerdo de París, principalmente, algo interesante que sucedió en el mercado es que en lugar de ser el empuje que se daba hacia el mercado de carbono, un tema regulatorio, en realidad fue un tema de la necesidad de las sociedades, un sentimiento moral de llegar a lo que conocemos como net zero, ¿no? Entonces ha tenido mucho que ver este crecimiento con ese factor, el factor de las sociedades tratando de ir reduciendo su impacto. The growth, this graph only goes up to 2019, but it's really exponential for 2020 and 2021. But what's interesting here is the estimates of the size of this market potentially reaching 200 billion by 2050. Vemos la imagen que se encuentra atrás nuestro, cómo ha crecido el mercado de forma exponencial. De hecho, nos dice un crecimiento en la tabla de 19% por año, llegando, what was it, 20? And the amount? Llegando a un valor estimado de 200 billones. Eso es el mercado actual. Y ustedes pueden ver el crecimiento, es bastante alto. And what's important here is this is not public money, this is private money. This is coming from the pockets of corporates, the big polluting companies. I've always done business with energy companies in this space, but now we're starting to do business with fund management companies, pension funds. It really is the entire global economy coming to this market. Lo interesante del punto en particular que estamos revisando ahora es que el crecimiento se está dando en el mercado conocido como voluntario de carbono. Es el mercado en donde quienes están comprando estos bonos son las empresas. Entonces son las empresas que están influenciando ese crecimiento a nivel internacional. And what's different between Carbon 1.0 and 2.0 is the types of projects. As I said, in 1.0 we were heavily focused on renewable energy. In 2.0 we're really focused on nature-based solutions, and especially projects that can actually sequester carbon from the atmosphere. Otra diferencia importante de este nuevo mercado, la versión 2.0 como llama Phil, es que pasa a enfocarse de los proyectos de cambio de matriz energética como los conocemos acá, de temas como energía eólica y demás, hacia proyectos basados en naturaleza. Tratar de hacer proyectos en que la naturaleza es la que está haciendo el efecto de reducción de efecto de huella de carbono.
This graph here, produced by Oxford University, shows how we evolve through time, or how we expect to evolve through time. It's quite complicated to understand at first glance, but at the top, if you look where we are today in 2022, just a little way in along the bottom axis, at the top there is the old types of methodology, the wind and the solar. The light blue area is really where we are today, and it's the best name for a tree ever. It's carbon removal with short-lived storage. But the available technology to us today to sequester carbon as best as we humanly can is really planting trees. As we move through time, we're going to go into more advanced technologies like biochar and direct air capture and putting carbon underground. But right now, today, what's available to us in the biggest volume is a nature-based solution of planting trees and repairing mangroves, the things that naturally sequester CO2. En el cuadro que tenemos en la, lo estamos viendo aquí en pantalla, tenemos en la parte izquierda superior, es lo que Phil nos comentaba, es como una suerte de evolución que va de arriba hacia abajo. La parte superior es del mercado de carbono 1.0, donde lo hablamos ya, enfatizando en el tema de soluciones más que nada energéticas. Este es un cuadro creado por la Universidad de Oxford, de hecho, que está mostrando cómo va a ir avanzando el mercado de carbono a nivel internacional. Pasa a la versión 2.0, que está evolucionando hacia lo que Phil llama quizás incluso tecnológicamente la mayor posibilidad que tenemos, que es plantar árboles. Eso es al momento lo que se puede hacer con la capacidad que tenemos global, y es hacia donde se está enfocando este mercado, pero se ve que a futuro va a ir evolucionando también en términos tecnológicos. Una de esas formas, por ejemplo, es el biochar. Es un tipo de biochar, es básicamente tratar de generar combustión sin oxígeno de materiales orgánicos, que genera un material esponjoso que a veces se usa para temas de agricultura, por ejemplo, para mejorar suelos. Entonces un proceso químico llamado pirólisis. Para dar una idea, entonces un proceso ya tecnológico de secuestrar carbono al momento que estamos generando la combustión de un tipo de material orgánico, por darles un ejemplo de lo que mencionaba Phil con el biochar. Y va a seguir avanzando. Entonces la idea es que el mercado, como ustedes pueden ver en este cuadro de la Universidad de Oxford, está cambiando, va evolucionando, y el mercado va a ir hacia allá. Entonces hay comentario personal importante que países como el Ecuador entendamos estas lógicas, vemos cómo avanzan, y nosotros quizás todavía no estamos en esas discusiones, ¿no? There's also really new technologies coming out, new credits that will help us tackle plastic waste, and companies like mine and guys like me are super interested to see how that develops. We, as a company, HCBL, we are actually part owned by a Canadian company, which is a listed company. So we have capital behind us. We are able to invest, and we have projects and project opportunities all over the world. I think if we go on one more, Jessica. We, for example, have a reforestation project in the Philippines. We're planting 33,000 hectares, in fact increased in the time that this was made. We're actually going to be planting 50,000 hectares, which is larger than Malta. And we're going to be replanting trees on degraded land, and we're using indigenous species. We work very closely with the universities in the country. We work very closely with the forestry companies in the country, and we obviously employ a lot of people locally to help us do this. The total investment into this project is in the order of about $50 million. Phil nos daba dos ejemplos en la diapositiva anterior. Un ejemplo de lo que su empresa en Reino Unido ha manejado en 17 países. Nos comentaba que de hecho su empresa fue adquirida por una empresa en Canadá, que mucho más grande, que ahora se encuentra en el IPO, el International Public Office, que básicamente están vendiendo acciones en el mercado de Canadá. O sea, es una empresa ya bastante grande, y nos da ejemplos, un ejemplo específico en Filipinas. Es el ejemplo que estamos viendo acá, en donde con un valor que están pagando empresas estimado en $50 millones, logran hacer un proyecto de regeneración, de reforestación de un área estimada de 15.000 hectáreas. 15,000 hectáreas de 50.000. 50.000.
50.000 hectáreas, que de hecho nos hace una comparación con un país, es más grande que Malta. Todo el proyecto que se está haciendo de reforestación bajo el esquema de mercado voluntario de carbono, con lo que hemos venido conversando. It obviously doesn't happen immediately. You know, the project lasts for 20 years, but we're very secure that it will last for 20 years because it's we provide the capex, but the people that buy the carbon credits are one of the biggest oil companies in the world, and we know that they have the money to do these types of projects. So the security of the project is locked in and is effectively as strong as the credit risk of the company that's buying the offsets. Hay una seguridad en el tiempo también con este tipo de proyectos. Se estima que un proyecto de estas características dura 20 años. En el caso específico de este proyecto en Filipinas, es una empresa del sector del petróleo quien está haciendo esto y tiene los recursos suficientes como para poder invertir en este tipo de proyectos en el transcurso del tiempo. Entonces, una de las características, asumiría yo, según lo que comenta Phil, es buscar empresas que también tengan la capacidad de poder mantener los proyectos en el tiempo. There are other types of projects, though. We work a lot in Southeast Asia, distributing efficient cook stoves into rural communities. The largest killer of human beings is not coronavirus or cigarettes or AIDS. It's in fact respiratory disease from household cooking smoke. And these devices use a lot less fuel, and they mean that the smoke is not breathed in by people who live around open fire cooking from birth till adulthood. Hay otro tipo de proyectos que se pueden financiar también bajo la lógica del mercado voluntario de carbono. Nos está mostrando un ejemplo. Creo que la mejor traducción para cookstove es cocineta, pero lo que está buscando es reemplazar la cocina tradicional con leña, que según lo que comenta tiene impacto en la salud de los seres humanos hacia este tipo de cocinetas, y según veo en la diapositiva también purificadores de agua. Yeah. This is obviously an energy efficiency type project as opposed to a removal project, but there's actually quite a lot of these projects in Peru actually at the moment. Next. Yeah, as I said, there's new technologies coming like plastic waste, which there's a huge issue in rivers and seas for us to create new ways of monetizing credits. Yeah, and so we come to the question of Ecuador. Ecuador is a small country, but it has vast reserves of forest, and relative to its size, you can see that the opportunity for restoration of forest in Ecuador is pretty big, especially when you compare it to countries that are much larger landmass, such as Argentina or Mexico above it there. So the opportunity for Ecuador relative to its size is pretty immense. Previo a la diapositiva que vimos acá, de los proyectos que nos mostraba de forma anterior, como el proyecto de cocinetas, nos comentaba que en Perú de hecho se hacen este tipo de proyectos. En la diapositiva actual que estamos viendo nos muestra la oportunidad para países como el Ecuador, incluso dividido en dos tipos de proyectos: los proyectos Red Plus, que Karina probablemente va a exponer mucho más, que es donde se está trabajando al momento como ministerio. Phil nos comenta la oportunidad de este nuevo mercado que estamos hablando, el mercado voluntario, en donde la oportunidad para el país es bastante grande, e incluso por el tamaño pequeño que tenemos es interesante, menciona él, que haya esta oportunidad a nivel nacional. Yeah. So this is really just some more highlights of why this could be a very good thing for Ecuador. It's a chance for. There's so much biodiversity in Ecuador. We all know that. It should be a market-leading country in distributing the intellectual property about how to repair, how to restore, and how to preserve forests and natural assets. And every country on the globe is going to be crying out for the intellectual property to fix and to treat natural assets. So there's a huge opportunity for Ecuador to take a global lead on how to do this best. And maybe it would be good to say something about the GDP that is below there. Yeah, there's some, of course,
there's the upside of this market is the fact that these are dollars in. You know, this is dollars in for the kudos out. You know, you're not actually losing any natural assets. You're not selling oil. You're not selling gold. You're just enabling countries to come in, companies to come in, make improvements, and the return side of the transaction is their right to point out that they put the money in to make this change. It has a huge knock-on effect. It could be up to 18 billion by some fairly conservative estimates for the Ecuadorian economy, and that doesn't even bring into consideration the fact that you would be learning into pioneer technologies like biochar that you were just talking about, and the next generation of natural economies that come from the back of this type of activity. Lo que Phil nos menciona, la oportunidad para el país, en este tipo de proyectos las empresas no compran la tierra, no compran el árbol que ellos están invirtiendo para que sea plantado y crezca y genere el efecto de la reducción del impacto. Lo que hacen es comprar el bono. Entonces no hay un tema de que el Estado pierda derechos de tierra, incluso de recursos. Es el bono lo que compran estas empresas. En un cálculo bastante conservador, nos menciona que el mercado podría estar estimado en números de ingleses en 18 billones y una estimación de más o menos del 18.6 del GDP comparado al GDP ecuatoriano en el 2020, para que tengamos una idea de la inmensidad del tamaño de mercado que estamos hablando. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Phil, por tu intervención. Ahora queremos dar la bienvenida a Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático, para que pueda empezar con su presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto poder compartir este espacio. Muchísimas gracias por haber organizado. Yo creo que discusiones como estas son necesarias, ¿no? en nuestro país, porque a veces lo que nos hace falta es informarnos sobre lo que está sucediendo, y en cambio climático no podemos separar lo que es una agenda global de una agenda local, y creo que esa es la primera cosa que quisiera posicionar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, no estamos hablando de una política local, no estamos hablando de algo que el Ecuador quiere hacer, y esto independiente de lo que suceda con otros países. Las normas y las reglas de cambio climático vienen dados por los mecanismos internacionales, porque este es un problema global, no es un problema local. Vamos a la primera, y justamente es el mensaje que quería reflejar allí. ¿Por qué sale todo esto? ¿No? Es esta preocupación mundial que tenemos de que el calentamiento global, no voy a hablar de todo lo que eso significa a nivel global, simplemente decir que hay una meta mundial de 59 gigatoneladas, que se está generando actualmente 59 gigatoneladas, y que eso, si no lo controlamos, si no llegamos a nuestro nivel de 2 grados, de 1,5 en un mundo ideal, que eso significa 24 gigatoneladas de CO2, lo que va a pasar es definitivamente el cambio de nuestra forma de vida. Y solo tratando de poner en términos un poco sencillos, ¿no? 1.5 grados centígrados significa que no vamos a producir maíz ni frijol en muchos lugares del mundo. Significa que va a desaparecer aproximadamente el 8% de las especies invertebradas del mundo. Significa que vamos a tener océanos acidificados, desoxigenación en los océanos, no vamos a tener suficientes peces. Significa que nuestra vida como es no va a seguir. Entonces 1.5 suena algo lejano, pero va a afectar nuestra vida. Las cadenas comerciales se van a interrumpir y el mundo tiene que empezar a pensar en el futuro. El cambio climático ya no es tan de futuro, ¿no? Nos vamos acercando más y estamos viendo cada vez más cerca todos estos efectos. Para el Ecuador, ¿qué significa? Bueno, no sé si escucharon la noticia de ayer, dice que California no tiene una gota de agua, ¿no? Hace poco tiempo Chile no tenía, Santiago de Chile estaba sin agua. Si no sabemos, Ecuador tiene migración climática en Nueva Loja, sequías, 424 millones de dólares perdidos entre 1994 y el año 2017. Riesgo alto de sequía en toda la costa ecuatoriana. Tenemos un mal escenario, más o menos un 5.8% de incremento de las precipitaciones en la Amazonía,
Entonces, lo que quiero decir es que el cambio climático no es algo local, es algo mundial. Todos están preocupados y por eso es que surgen todas estas convenciones. ¿Por qué estamos hablando de Kioto? ¿Por qué hablamos de París? Hablamos porque esto es un problema mundial y todos estamos conscientes. Pero también es importante entender cuál es nuestro rol en todo esto y cuál es la posición que hemos tomado en estas negociaciones mundiales, porque lo que decimos es que los efectos que estamos sufriendo es producto de este crecimiento económico desmedido que han tenido países y regiones que históricamente han contribuido con esto. Hablamos de Europa, hablamos de América Latina, que contribuye con el 8% de las emisiones, y hablamos de regiones que tienen porcentajes extremadamente mayor, producto de su crecimiento histórico, y que hoy nosotros, países que no alcanzamos ese grado de desarrollo, tenemos que recortar nuestras emisiones y conservar los bosques a nuestro costo. Entonces, estas son las discusiones internacionales. No es mi intención trasladar este tema y volverlo gris, pero como les digo, esto es una agenda global y estos son los diálogos que se dan a nivel internacional. Entonces, cuando nacen estos mecanismos, justamente lo que decía Phil, hay unos países que dicen, estos son los países desarrollados que son responsables por todo el problema que estamos viviendo, y aquí estamos los procesos de los países en vías de desarrollo que estamos tratando de llevar este tema y de adaptarnos a estos efectos del cambio climático. Entonces, Ecuador contribuye con el 0.19% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es altamente vulnerable a estos efectos de cambio climático, porque tiene brechas de desarrollo, brechas y desigualdades que no ha podido solventar, porque tenemos todavía que trabajar en sistemas de agua, en sistemas básicos de educación, porque todavía estamos luchando con el crecimiento demográfico y por muchas otras razones. Somos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, ¿dónde está nuestra lógica? ¿Es la adaptación o es la mitigación? Y además tenemos unos bosques con los que estamos contribuyendo a la humanidad con servicios ambientales. Entonces, estas son las discusiones internacionales. Ahora, nosotros como país, lo que decimos internacionalmente es, nosotros estamos dispuestos a contribuir en la lucha contra el cambio climático a través de nuestra reducción de emisiones en un marco de responsabilidades comunes pero diferenciadas y priorizando los temas de adaptación al cambio climático. Entonces, el alineamiento tiene que venir desde el origen, ¿no? Ahora, todos sabemos que tenemos que reducir la meta en la última reunión de Glasgow, dice que tenemos que reducir el 45% de las emisiones al 2030. Pero no es el Ecuador que tiene que reducir el 45%, el mundo tiene que llegar a hacer esto. Y por eso digo, son objetivos globales donde hay contribuciones nacionales determinadas que son nuestra NDC. Entonces, cada uno tiene que hacer un esfuerzo. Y el mundo, en total, tiene que llegar a esa reducción. Y al 2050, en teoría, deberíamos llegar a una carbono neutralidad. Entonces, la dinámica se da en esos términos y las discusiones son esas. Vamos a la siguiente, por favor. Luego viene el Acuerdo de París, y nada más quiero hacer un recorderis de qué pasó en Kioto. Pasó en Kioto que también se generaron estos mecanismos de mercado regulado, donde se establecieron proyectos MDLs que existen hasta la fecha. De hecho, el Ecuador tiene un acuerdo ministerial vigente para cómo hacer MDLs. Entonces, no es que el Ecuador no ha participado de esto, ha participado también de los MDLs. Existe y tenemos una base de proyectos en la Subsecretaría de Cambio Climático con varios MDLs. Pero resulta que cuando hacían MDLs, cada uno hacía sus proyectos y finalmente no teníamos un sistema de monitoreo, reporte y verificación, y el Estado no tenía un rol y no contaba con todos estos proyectos y quedaba de la empresa si es que contribuye o no contribuye al tema global, a sus responsabilidades globales. Entonces, bueno, pasamos de tener MDLs, París llegamos a montos súper bajos de los precios de los MDLs. Viene París, y París, el Acuerdo de París marca un hito diferente, ¿no? Y siempre debemos acordarnos que París tiene tres cosas. El Acuerdo de París dice que vamos a evitar el aumento de la temperatura del planeta por encima de los 2 grados centígrados. Pero dice también que vamos a promover una mayor adaptación al cambio climático, y dice además que vamos a movilizar mayores recursos financieros. ¿Y de dónde vienen esos recursos financieros? De los países desarrollados. ¿Y cuál es el compromiso? 100 billones de dólares que se deberían mover de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Entonces, esta es la historia de lo que pasa en París. Pero París agrega una lección aprendida de Kioto. Dice, el marco de transparencia. Se establece el marco de transparencia para fomentar confianza,
para promover la aplicación del acuerdo. Y entonces el Acuerdo de París no habla solo de mercados. Entonces ahora cuando salen los mercados voluntarios que se generan a través de que la Unión Europea se pone límites de emisiones, el Cap and Trade que mencionaba Philip, es los límites de emisiones, puedes emitir tanto, pero si ya te pasaste de las emisiones, tienes que comprar bonos de carbono. Entonces a partir de eso se genera el mercado de emisiones. Y resulta que hay otras cosas que están en París, pero lo principal, y creo que es súper relevante, es este acuerdo de transparencia. Vamos a la siguiente. Entonces, nada más de París, ¿de dónde vienen estos mercados de carbono? Y es importantísimo entender. La lógica de este artículo 6 de mercados de carbono sirve para incrementar la ambición de los esfuerzos de los países en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. Y además, promover el desarrollo sostenible. Dice que estos otros mercados de carbono tienen que incrementar la acción climática. Entonces, no son los mercados per se no existen, sino para poder incrementar la ambición climática de los países. Entonces, yo no podría hablar de mercados desalineados, porque si cada uno empieza a vender por su lado y no se tiene una trazabilidad de mediciones, no vamos a tener una integridad. Surgen conceptos como los IDMOS, que son los productos de la mitigación que se pueden transferir de un país o entre diferentes individuos. Se establece ahora que todos estos IDMOS o estos productos de mitigación tienen que ser verificables, tienen que ser medidos y tiene que ser un esfuerzo adicional, que se tiene que demostrar todo esto. Que tiene además, ahora sí, que los países tienen que autorizar estos IDMOS. Lección aprendida de lo que pasaba en Kioto. Y establece además que tiene que haber una revisión de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas y un registro internacional para poder comprobar la trazabilidad. Todo este tema no estaba regulado muy bien después de París, sino en esta última cumbre de Glasgow. Entonces todos los países, y cada vez que alguien quería vender bonos de carbono, todo el mundo se hacía las preguntas de ¿y esto es legal o no es legal? Y entonces, bueno, cada país podía tener la potestad de establecer sus marcos normativos locales de la manera que prefiera. Y entonces, aquí nada más decir y comentar qué pasa con los países que sí tienen mercado en la región. Nos dirán a nosotros en muchos casos, bueno, Colombia tiene mercado de carbono y Chile también tiene mercado de carbono. Por supuesto, ¿de dónde se genera el mercado de carbono? Del impuesto a los combustibles. Se cobra un impuesto a los combustibles y tienes un impuesto de causación que te dice, si tú no quieres pagar este impuesto, entonces tienes que compensar, tienes que generar un proyecto de compensación y pagarle a ese proyecto. Y si hablamos de Costa Rica, también hablamos del mismo sistema, de dónde se proveen los recursos, se pagan igual con impuestos al carbono. Entonces, así se crean los mercados internos de carbono. Eso es lo que pasa. Y el otro mercado que viene es el de Europa, ¿no? El Cap and Trade, que es justamente el tope a las emisiones. Los mercados se generan justamente por estas regulaciones internacionales que finalmente nosotros como país tenemos que cumplir y con las locales que pueden generarse voluntariamente por cada uno de los países. Pero para que esto sea válido tiene que respetar este marco, porque ¿qué es lo que puede suceder? Y bueno, esto tenía un poco adelante, de cuáles son estos retos. Que cuando no tenemos regulados esos mercados, existen un montón de transacciones que se hacen por fuera, que no se registran y los países pueden tener doble contabilidad. Vamos a la siguiente. ¿Qué implica esto para un país? ¿Qué es lo que debería tener un país para poder tener un mercado de integridad respetando estos principios internacionales? Primero, un inventario de emisiones nacional. Generar un inventario de emisiones nacional le cuesta a cada uno de los países. El Ecuador sí lo tiene, lo vamos a ver más adelante. Los registros de mitigación de las reducciones, con plataformas, tecnología y en general un sistema de análisis de datos, un sistema también de saber cómo entra el financiamiento climático, qué flujos ingresan, qué flujos se reciben y cómo se canalizan. Igualito, cuánto invertimos en adaptación. Todos estos sistemas dentro del marco de transparencia. Tenemos que ver cómo damos seguimiento a nuestras NDCs, tenemos que proyectar cómo vamos a alcanzar nuestras emisiones, cuáles van a ser las trayectorias de nuestras emisiones. Y si se dan cuenta, esto es un sistema de alineamiento, porque yo a través de estos sistemas donde yo visualizo mis emisiones de país de largo plazo, puedo identificar cuáles van a ser mis prioridades y a través de esas establecer dónde tengo que focalizar estas necesidades de inversión. Y debo tener estas estrategias. O sea, tener todo esto a ningún país le resulta fácil, es complejo y no es gratis.
Entonces también hay que tenerlo claro. Y estas son las reglas del juego a nivel internacional, que no nos inventamos nosotros en Ecuador, sino que existen a nivel internacional. Lo principal es esta integridad ambiental, que está en este marco de transparencia reforzado. Dice precisión, coherencia, integridad y comparabilidad en el progreso e implementación de las NDCs, las contribuciones nacionales determinadas. Todo esto tiene que apuntar, tiene que ser trazable, comparable, tiene que sumar a mi NDC y yo tengo que demostrar a nivel internacional cómo estoy contribuyendo a este objetivo mundial. Entonces, esto refuerza lo que les dije al inicio. La política de cambio climático no es una política nacional. La implementación nacional la definimos nosotros, pero el ámbito es global. Y en este sentido, vamos a la siguiente. ¿Qué retos enfrentamos? Porque bueno, nosotros nos reunimos con varios países en diferentes convenciones y conversamos y todos tenemos este mismo problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El alineamiento de las estrategias subnacionales y privadas hacia las estrategias nacionales. Entonces, en muchos lugares lo que ha pasado cuando abrimos este tema de los bonos de carbono o mercados, luego dice yo no sé cuánto tengo y no sé cómo sumar. Entonces se me fue de las manos el control de las emisiones, no sé cómo voy a reportar. Y cuando eso sucede, se pierde la confianza. Entonces hay países X donde los compradores, entre paréntesis, o otros países donantes dicen yo no invierto ahí porque yo no tengo confianza de cómo se está manejando la información. Entonces, no tener trazabilidad en la información e integridad ambiental no da confianza para los mercados. Esa es la primera cosa. Obviamente, hay que sacar normativas y protocolos nacionales para alinearse a los temas internacionales y eso tampoco resulta fácil. Los recursos, las capacidades, los sistemas de información y ahora las dudas son ¿qué va a pasar con la institucionalidad global? Este punto que se pone de que va a haber un órgano que va a supervisar todos estos mecanismos de parte de la convención, ¿cómo va a funcionar? No tenemos idea, nadie tiene idea cómo va a funcionar todavía. Entonces hay un montón de interrogantes en todo este proceso que no han sido solventadas. Y el canibalismo, yo lo llamo canibalismo, porque estamos viviendo eso, y sí, por eso digo que bueno que tenemos este espacio, porque lo que está pasando aquí en el Ecuador es que tenemos un montón de empresas que están acercándose, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades indígenas y a diferentes sitios donde están tratando de hacer transacciones propias. Pero como ustedes se darán cuenta, a nivel internacional está regulado esto y dice que los estados tienen que establecer las reglas del juego. Y a nivel nuestro de la Constitución, el uso, aprovechamiento de los recursos de todo el sistema de servicios ambientales es potestad del Estado. Entonces, no están definidas las reglas del juego. Y cualquier cosa que suceda fuera de las reglas que no están definidas, no es legal. Este canibalismo que no aporta los objetivos climáticos está sucediendo, no en Ecuador nada más, en todas partes, porque se ve que hay una fuente de negocios detrás de todo esto. Entonces, esto está pasando. Y el tema de doble contabilidad, como les decía, también es uno de los grandes problemas a solventar. Esto en un tema internacional. Vamos a mirar ahora el tema nacional, si vamos a las dos siguientes. ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador, este es el inventario del 2018 que estamos por sacar la cuarta comunicación nacional de cambio climático. Esperamos que para este mes, aquí está mi director de mitigación, Fabián, que tiene que sacar la comunicación de cambio climático. Tenemos este inventario todavía fresquito que va a salir allí. El Ecuador emite 75.000 gigagramos de dióxido de carbono, pero veamos solamente la repartición, ¿no? El 51% viene del sector de energía. Para nosotros un gran problema es el uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura y la agricultura. ¿Cómo estamos cambiando? ¿Cómo estamos talando los bosques? ¿Cómo estamos cortando nuestros bosques por otro tipo de actividades? Para agricultura, por crecimiento de la frontera urbana y otro tipo de actividades. ¿Y cómo estamos trabajando en la agricultura? La agricultura en el Ecuador es el tercer sector que aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nada más, vamos la siguiente, por favor. Allí se puede mirar la distribución de las emisiones en cada uno de los sectores, ¿no? Para mirar cuánto es de metano y qué tipo de emisiones tenemos allí. Vamos al siguiente, por favor. Aquí está una evolución histórica y es interesante, ¿no? Cómo el Ecuador ha ido trabajando en la reducción de emisiones. Hemos reducido las emisiones respecto a los datos del 94, si miramos también de alguna manera el trabajo que se ha hecho en el cambio de la matriz energética hacia la dependencia de hidroeléctricas ha favorecido a estos cambios. Y hay inversiones también que se han realizado en el sector de uso y cambio de suelo, en los que se refleja
precisamente algunos también reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esa es nuestra distribución, esos son nuestros retos. Vamos a ver nuestra NDC, vamos a la siguiente. Entonces, cuando nosotros decimos a qué le tengo que apuntar a mi primera contribución nacional determinada, y ahí también les cuento los retos como país. Nuestro compromiso de reducción de emisiones, dice, en ese escenario, dice que nosotros debemos reducir el 20.9% de emisiones. En el mundo ideal tenemos recursos, es decir, en un escenario incondicional, nuestros recursos están para reducir únicamente el 9%. Y por lo tanto nos comprometimos a nivel mundial en decir, bueno, el 9%. Pero si yo consigo los recursos adicionales, me comprometo con un 10.9% adicional. Esto para los sectores, básicamente, energía, residuos, agricultura y procesos industriales, porque esta tiene una línea base del año 2010. Pero si vamos al sector al que hablábamos, ¿no? El de los servicios de los bosques, al sector de uso y cambio de suelo, ese tiene otra meta, porque el escenario base es del 2000 al 2008, esa es la línea base. La meta ahí son 20.9%, pero el escenario incondicional dice 4% y un porcentaje adicional. ¿Cuánto le cuesta al país nuestra NDC? Solo por darles un dato, 2.700 millones de dólares. Eso es lo que nos cuesta implementar la NDC. Bueno, y resulta que la NDC estaba planteada para el periodo 2020 y 2025. Y resulta que cambiamos las autoridades que emitieron la NDC en el 2019 y entonces hoy tenemos que comprometer a los actores que tenemos ahora y entonces el reto es, bueno, todos no acordaron antes, ustedes no estuvieron cuando acordamos de estos compromisos, pero esta es una política país y tenemos que cumplir y hoy tenemos que volver a concienciar a los diferentes actores y volver a buscarnos el financiamiento adicional y trabajar para cumplir este compromiso. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Dispersar esfuerzos o tener en cuenta que estas son metas nacionales? Nada más, eso era importante que todos tengamos esta misma visión. Ahora, ¿qué ha hecho el país en términos de financiamiento climático o qué es lo que ha aprovechado? Porque también es importante que todos conozcan qué es lo que históricamente ha alcanzado el Ecuador. Avancemos, por favor. Bueno, lo que ha aprovechado el Ecuador es, por ejemplo, el mecanismo de reducción de emisiones y degradación de los bosques provenientes de la deforestación. Este mecanismo que viene dado justamente a través del marco de Varsovia y las salvaguardas de Cancún, Ecuador aprovechó y fue uno de los primeros países en poder implementar este mecanismo REDD+. Ecuador es líder a nivel mundial en hacer esto. Y entonces es algo de lo que nosotros podemos hablar de una política pública, porque esto empezó en el año 2009 y seguimos hablando alrededor de esto. Hay varios hitos que se cumplieron, pero sí quisiera decir, vamos a la siguiente, por favor, que Ecuador alcanzó 4 hitos relevantes que le ha permitido alcanzar el pago por resultados, que es una figura donde nosotros hemos demostrado reducción de deforestación y hemos recibido a cambio de ello justamente un financiamiento de $5 por tonelada, que tampoco es justo, esa es otra discusión. ¿Qué cosas tiene el Ecuador hoy? Tiene un plan de acción REDD+, tiene un nivel de referencia de emisiones forestales, un sistema nacional de monitoreo de bosques, un sistema de información de salvaguardas ambientales y sociales. O sea, construir esto al país le ha tomado todos estos años, ¿no? Estamos hablando de que hasta el 2016 pudo construir esto y sigue trabajando. Estas son inversiones estatales, es inversiones de los donantes, de los diferentes, cuando la gente dice, bueno, ¿y de dónde y en qué uso la plata que vienen de los convenios y temas internacionales? Hacer esto le cuesta al país. Tener todo esto es un costo súper grande, pero ha generado un sistema de transparencia a nivel nacional, un sistema de confianza que ahora puede evolucionar hacia un siguiente paso, que ya es hablar de proyectos más pequeños, alineados a esta política global. Entonces, nada más lo que quiero decir es que tener esto es una base de confianza y transparencia. Vamos a la siguiente, por favor. Y tenemos proyectos que están en el marco de REDD+. Tenemos el programa Pro Amazonía, que es un programa que se implementa en la Amazonía ecuatoriana con y además pago por resultados, y REM Ecuador, que es un proyecto que también se implementa con ayuda de la cooperación noruega y Alemania. Esto ha permitido movilizar al Ecuador a aproximadamente $103 millones desde el 2017 hasta la fecha. Eso también es importante saberlo. Y que se ha podido involucrar también a otros actores, porque decimos solo el Estado tiene esto.
y el Estado es el único que administra estos recursos. Mentira, estamos trabajando con los fondos de agua, hemos integrado otro tipo de proyectos a nuestra estrategia Red Más. Nuestra estrategia Red Más ya incluye beneficios y acciones que se hacen en los fondos de agua, FONAC, FORAGUA, FORAPA. Estamos trabajando con la CONFENIAE en la distribución de pago por resultados para los pueblos y comunidades y nacionalidades indígenas. Ellos van a recibir del pago por resultados 2.5 millones para implementación, la implementación de un PDI que ellos diseñaron y que está alineado a nuestra política nacional. El GAT Pastaza es un ejemplo nacional porque diseñó hizo un PDI, un plan de implementación réplica de nuestro plan nacional, donde ellos saben qué van a hacer para reducir la deforestación y cómo van a aportar a nuestras metas climáticas. Entonces, lo que estamos desarrollando a nivel país, y creo que ese es el gran trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo, es un sistema alineado, mecanismos alineados y herramientas que les puedan dar confianza a los diferentes actores. Este es un trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo, y sí quiero decir, y por eso digo, agradezco mucho este espacio, porque yo creo que hay cosas que sí funcionan en términos de política pública. Yo en la mañana tuvimos un conversatorio, y yo digo, no importa quién esté en el gobierno en un momento determinado, cuando uno tiene una política pública de largo plazo. Hablamos de acciones que van del 2009 hasta la fecha y que continúan a lo largo del tiempo y que no tienen ninguna bandera política, sino más bien acciones y procesos que tienen que ser sostenidos y tienen que evolucionar. Y por eso, nada más, si seguimos, no voy a demorarme tanto, sigamos por favor otra más. Esta es la reducción, vamos más. Ok, y la evolución de todos estos sistemas es el programa Ecuador Carbono Cero. Hemos hablado de la nacional, hablamos de Red Más, que el país tiene una base, y ahora hablamos del siguiente nivel, cómo hacemos para generar proyectos locales que puedan estar alineados a nuestra política nacional. Entonces, el programa Ecuador Carbono Cero ha sido una solución para poder armar proyectos de compensación. Este programa Ecuador Carbono Cero busca, por una parte, generar un ecosistema empresarial comprometido que pueda medir y reducir sus huellas de carbono con una metodología respaldada también por el Estado y que pueda mostrar que estas huellas de carbono, cuando exporta sus productos, tienen un reconocimiento. Y luego tengo, por otra parte, estas empresas que miden, reducen, tienen que buscar en dónde compensar su huella de carbono. Y la compensación se da con este tipo de proyectos que cualquiera puede generar. ONGs, pueblos y nacionalidades indígenas, sector privado, sector público, puede generar un proyecto que establezca justamente cuál es ese potencial de mitigación y que además pueda proveer insumos para nuestra estrategia nacional de cambio climático, para nuestra NDC y poder contribuir a nivel internacional. Entonces, este alineamiento, este proceso nos permite tener esos resultados que estamos esperando. Hoy tenemos varios retos. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, está construida la primera fase del acuerdo, la primera parte del programa Ecuador Carbono Cero. El año pasado trabajamos en el acuerdo ministerial que crea el programa y están ya las normas que regulan cómo las empresas pueden medir y reducir su huella de carbono. Pero ahora el reto es generar esta norma de compensación. Entonces, esto es un proceso que estamos iniciando. Esta norma de compensación establece cuáles son los lineamientos para este tipo de proyectos y además cómo aseguramos un marco de transparencia e integridad ambiental. Se está empezando a trabajar con eso. Este es un proceso de construcción, yo diría que va a ser un proceso participativo. Hemos tenido que solventar varios, yo diría, debilidades, incluyendo las presupuestarias. Entonces, hoy nos encontramos en esta fase, iniciamos ya la construcción de la norma técnica de compensación. ¿Y en qué sectores? Los sectores justamente es el diseño de proyectos que permita la reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, permita la conservación, la restauración activa, además iniciativas de desarrollo limpio, eficiencia energética, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, tratamiento de residuos. Todas estas iniciativas pueden ser parte del portafolio de proyectos de compensación. Lo que buscamos es generar un portafolio de proyectos de compensación país y tener un registro de emisiones donde podamos tener la trazabilidad y todos estos mecanismos de transparencia. Y entonces estamos construyendo justamente
Vamos a la siguiente. Esta norma de compensación, tanto para el sector AFOLU como para el sector no AFOLU, con un sistema de monitoreo, reporte y verificación que pueda ser además compatible con nuestros sistemas nacionales. Esto es, decirlo es súper fácil y rápido, hacerlo no es tan fácil y creo que este es el mayor reto en este momento. Estamos iniciando el proceso de construcción, es parte de la visión que se tiene, por eso digo, esto es una evolución. Yo puedo hablar hoy de una evolución porque hoy tenemos un sistema nacional que permite llegar a lo específico. Si no hubiera tenido eso, entonces hablamos de transacciones, hablamos de venta de carbono como que fuera un activo, como fueran los zapatos, o como que fuera cualquier oportunidad de negocios. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático, y por eso iniciaba de que el cambio climático es una política global, que va de lo global a lo local, ¿no? Y que tiene que tener alineamiento, y que las iniciativas que tenemos, que estamos generando, no son meras transacciones comerciales, tienen una lógica, y tiene que tener un sentido, finalmente. Lo que estamos logrando con esto nos beneficia a todos, ¿no? Y a nuestros hijos y al mundo. Entonces nadie se puede apropiar porque aquí no queremos hablar de apropiación sino de valor. Entonces el valor que cada una de estas iniciativas puede generar para nuestro país en términos de servicios ambientales. Y eso es lo que el país ha construido durante todos estos años. Y si alguien dice, ¿y por qué no estamos en el mercado y el Ecuador no está haciendo nada? Pues no es que no estamos haciendo nada. Durante todo este tiempo se ha construido diferentes sistemas y hoy vamos a dar un siguiente paso y ese es el reto para todos, porque finalmente no es que el Estado tiene que hacer todo, todos tenemos que participar en estos procesos constructivos. Nada más agradecerles por el espacio, que me permitan contar un poco de lo que estamos haciendo. Ahora damos inicio al foro, va a haber dos partes. Permítanme un segundo, va a haber dos partes. Carolina va a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, Phil y Karina, y les pedimos que preparen sus preguntas. La segunda parte va a ser preguntas del público. Buenas noches con todos y con todas. Para los panelistas, la primera pregunta es, ¿qué diferencia y oportunidades se encuentran entre los mercados voluntarios y los obligatorios de carbono? A los dos. At the moment, okay, yeah, I mean, it's a little bit like the voluntary market is taking off at an exponential rate right now, and I think it's surprised many people, myself and probably Karina, who've been in this industry for a long time. That's because it's it's up to the individuals. There's not a global regulation for it. There is a regulation by the registries like the Gold Standard and Vera that oversee this, but it's actually it's the decision made by the corporate to buy the credits. So, para poder hacer la traducción, Phil se refiere al mercado, because I have this one actually. Oh, okay. Yeah. So el Phil se está refiriendo al mercado voluntario de carbono. Nos comenta que, como había dicho en su presentación, que lo interesante en su visión es el crecimiento exponencial que está teniendo, justo lo que veíamos, ¿no? Es muy grande la cantidad de crecimiento exponencial, y que una particularidad que tiene el mercado voluntario de carbono es que no está regido por las políticas de los gobiernos, en el caso, porque son las empresas que voluntariamente son quienes están buscando estos bonos. Entonces esa es como una principal particularidad del mercado voluntario. There's also one major difference, which is the price that's paid for the emission reduction is based on what the voluntary market is willing to pay, whereas in the compliance schemes like in Colombia and Chile, where it's like a $5 tax and you can put projects in, you have to be able to do it for less than $5, otherwise it makes no economic sense. So the voluntary market is much more flexible in allowing, greater prices for the price of carbon. It enables us to put a market price on carbon and not a fixed price. Otra particularidad interesante del mercado voluntario de carbono es que el valor del costo de reducción de emisión por tonelada no es fijo, sino que tiende a ser en función de la oferta y la demanda que existen en distintos países. Entonces eso permite que haya una mayor retorno y los países reciban mayor cantidad de recursos en ese sentido, mientras que en el mercado obligatorio
se tiene una tasa fija, $5 era, ¿no? De alrededor de $5 por tonelada. De alguna manera, yo creo que en todos los mercados hay reglas del juego. Está el mercado voluntario y en el mercado regulado. Entonces, cuando hablamos de mercado regulado, a nivel global hablábamos, por ejemplo, de lo que era Kioto, ¿no? El mecanismo de desarrollo limpio. Alguien dice cuáles son las reglas del juego. Si es que hablamos en el mecanismo en el mercado voluntario, existe un estándar detrás, y el estándar que está detrás fija cuáles son las reglas del juego, que tiene además que ser compatible con estas líneas internacionales, porque si no es compatible con todos estos lineamientos internacionales como los que vimos del Acuerdo de París, yo diría que no son confiables. Entonces, un poco el tema que puede suceder hasta cierto punto es que el mercado voluntario, como les decía, todos tienen alguien que regule, pero el tema principal es si la regulación que está detrás está fijada, por ejemplo, por la Convención Marco de las Naciones Unidas, como es el caso de Kioto en su momento. Estamos hablando también de París, o si estamos hablando de un mercado o una regulación local que está dada por un país, por ejemplo. Entonces son diferentes. Alguien regula, pero en el mercado voluntario tengo otros actores que entre ellos se fijan las reglas del juego, ¿no? Respetando estos mecanismos internacionales. Gracias a los panelistas. Esta pregunta es igual para los dos. ¿Cómo garantizar la transparencia en un mercado global y local de carbono en países en países de América Latina, considerando que tenemos debilidades evidentes de credibilidad y corrupción? Yo creo que en el caso de carbono, lo principal es contar con sistemas de gestión de información y trazabilidad que puedan llegar desde el proyecto hacia la contabilidad nacional, porque la integridad ambiental tiene que ver justamente con coherencia, y lo que nos dicen, ¿no?, los principios de adicionalidad, coherencia, transparencia, y cómo estos están contribuyendo justamente a los sistemas también nacionales, ¿no? Porque lo que se busca es que esta cadena de trazabilidad, transparencia, que sea verificado y validado con una tercera parte independiente, son todas estas cosas las que sirven, ¿no? Los sistemas de información son claves en todos estos procesos, y justamente el contar con protocolos y procedimientos que sean validados a nivel nacional y o internacional. First of all, I totally agree. The voluntary carbon market is quite heavily regulated, and it does have to follow the national rules. You have to have a letter of approval from the host nation still for a voluntary carbon market. I think sobre el mercado voluntario de carbono, Phil está de acuerdo con lo que mencionaba Karina, porque si bien es cierto es un mercado voluntario de empresas, tiene que estar inmerso dentro de las políticas regulatorias de un país. I think that the participants of the voluntary market, which is corporate world now, is crying out for that unification and common rules. De hecho, el mercado internacional está buscando llegar a una unificación de criterios. Justamente está tratando de tender a eso para que haya un estándar. I think the word voluntary carbon market is really bad because it makes it sound like you can just do whatever you like, but you really can't. You know, there's some quite long-standing codified rules, and in fact the voluntary carbon market predates the Clean Development Mechanism. De hecho, Phil dice que el término mercado voluntario de carbono que nos han permitido generar los planes de implementación. No sé, el plan de implementación, por ejemplo, del gobierno descentralizado de Pastaza es un ejemplo de lo que es construir un plan donde existe la factibilidad de poder entrar a una captación de recursos alineada a nuestro esquema y a nuestras metas. Entonces, lo que estamos buscando básicamente es generar un esquema que permita compensar esos esfuerzos que estén alineados a las políticas nacionales, generar cómo hacer, básicamente, cómo diseñar este tipo de proyectos y cuáles son las reglas del juego,
para que se pueda dar esta transferencia o esta distribución de recursos. Pero por eso digo, el foco no es cuánto voy a recibir y a quién le va a tocar cuánto, ¿no? Ese no es el enfoque que queremos promover ninguno de estos programas, es cómo los diferentes programas y cómo este alineamiento es necesario para lograr estos objetivos nacionales y mundiales. El enfoque no es dinero, el enfoque es valor. Muchas gracias, Cinti y Karina. Soy Jorge Rosero, soy constructor, miembro del directorio de Constructores Positivos. La construcción aporta al 40% de las emisiones de carbono, es decir, 40.000 millones de toneladas al año. Y no podía ser ajeno a que nosotros hagamos algo para tratar de mitigar ese cambio climático. Ha habido varias conversaciones y como empresa Rosero Construye, hemos desarrollado el primer edificio carbono neutro del Ecuador, el edificio Harmony, ubicado en La Carolina. Contratamos una empresa para hacer la medición de las emisiones y tenemos ya los datos de cuál sería nuestra compensación. Hace 4 o 5 años nosotros entregamos 50 hectáreas a la Fundación Jocotoco en el Chocó andino, de por vida para la conservación de bosques. Hemos hecho algunos programas de reforestación y algunos temas adicionales de cuidado de la ecología. Y nos encontramos con que el momento que queremos que nos califiquen carbono neutro, efectivamente nosotros compensar, la única opción que nos dan es comprar bonos de las Naciones Unidas o en otros países, ¿ya? Lamentablemente, sabiendo que si ustedes se meten a la página del Ministerio de Ambiente, en el Ecuador se deforestan 92.000 hectáreas por año, que es una cifra de por sí vergonzosa. Y la única manera de compensar a carbono neutro es la compra y el mantenimiento de bosques. No hay otra. Mi pedido, mi preocupación, me llama la atención. ¿Por qué el Estado se demora en la legislación de normar, de cuantificar este tema del carbono neutro para nosotros? Porque resulta de que yo quiero comprar más bosque, yo ya quiero compensar mi huella de carbono, y es bastante. Sin embargo, la legislación no me permite. La situación de acceder a los mercados internacionales, créanme que a mí me asusta. Me asusta porque de lo que yo he averiguado, y específicamente en el caso de Italia, ¿ya? El mercado es como suena, es un mercado, que es como la bolsa de valores, donde uno va y compra y las acciones suben y bajan, y hay algunas personas que lo esconden y luego lo venden. Es más, yo he sabido, específicamente de Italia, ¿ya?, de que hay una mafia en este sentido. Y hay gente que vende, revende y vuelve a vender. ¿Dónde? Bosques en Tanzania, bosques en otras partes del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar a inmiscuirnos en esta parte global? Que sí tenemos que hacerlo. Pero no, ¿por qué no pensamos nosotros en comprar nuestros mismos bosques? Para información de ustedes, para una hectárea de bosque en el Chocó ecuatoriano cuesta de 500, 1.000 y 1.500 la más cara. El Chocó ecuatoriano es una de las 7 zonas más megadiversas del planeta. Lamentablemente, el 95% de los recursos para comprar esos bosques han venido del exterior, que de por sí también debería darnos vergüenza que nos vengan a dar cuidando a nosotros. Entonces, mi pedido es de que esa retórica que se tiene, realmente el cambio climático no espera. Y aquí en nuestro país la deforestación tampoco espera. Y empresas como nosotros y todos los constructores que estamos atrás de compensar nuestra huella de carbono, ¿a qué esperamos? Entonces mi llamado, mi pedido es a que la legislación se haga de manera inmediata para que nos den a nosotros parámetros cómo compensar aquí en nuestro país. Luego pensaremos en el exterior, que les digo, yo tengo mis reservas de cómo se maneja esta parte mafiosa de los bonos en el exterior. Ese es mi pedido. Gracias. Muchísimas gracias.
Respondiendo a su pregunta, muchísimas gracias el ejemplo de Italia. ¿Por qué nos demoramos tanto para que no nos pase como le ha pasado a Italia cuando haga esos mecanismos? Entonces, justamente para que no pase eso, entonces ha habido que desarrollar diferentes instrumentos, mecanismos, y me parece muy bien que los constructores positivos estén listos. La normativa ya está lista para que ustedes puedan aplicar el programa Ecuador Carbono Cero. Más bien le invito a que pueda sumarse. Tenemos 140 empresas inscritas en el programa, entonces usted ahora, el primer paso es que usted pueda verificar su huella de carbono, que tenga nosotros lo que estamos buscando es que las empresas midan su huella de carbono, reduzcan su huella de carbono y luego la compensen. Y es correcto lo que usted dice, así como su empresa, otras empresas han estado buscando compensar y han estado compensando en África y en otros sitios. Hoy también tenemos que trabajar y estamos trabajando en que proyectos, por ejemplo, usted tiene a su disposición una cartera de proyectos en los que puede apadrinar para poder construir que le ayuda a compensar. Y usted va a poder retribuir y a cambio tener un reconocimiento donde diga cuántas toneladas ha compensado. Hay una serie de opciones en las que va a poder hacer esto. Esto está trabajándose, yo diría que para el mes de 4 meses, esto es septiembre más o menos, falta ese último peldaño que es la norma de compensación. Entonces, si ustedes están en esto, estamos en 4 meses listos, usted puede, ahora tiene proyectos de sociobosque que nosotros le podemos decir, quiere hacerlo, está. Es posible que usted pueda compensar bajo este mecanismo de retribución del programa Ecuador Carbono Cero. Entonces, es por eso que nos hemos demorado, para que no nos pase lo que le pasa a Italia y para que no les pase, y definitivamente para que sea un mecanismo coherente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Felicitándoles primero por la organización del evento. Quería hacer una pregunta a la señora subsecretaria, por favor. Y esto va dirigida a la limitación constitucional que existe este momento en relación a los servicios medioambientales. ¿Y qué se está haciendo o qué se piensa hacer para desbloquear esa, para mí, falta de claridad? Porque yo no creo que sea una negativa propiamente dicho, o una prohibición propiamente dicho tan enfática como lo han mencionado. Creo que ahí hay algunos temas que hay que analizar, pero ¿qué están haciendo? Porque en realidad yo creo que muy loable el impacto, lo que están haciendo en este momento, pero el impacto importante va a ser cuando se logre abrir el mercado y el mercado internacional, porque eso es lo que se necesita en realidad. El interno es muy interesante, pero en realidad no tiene ni de lejos el potencial que tiene, y hablo también económicamente, porque hablar económicamente no es malo. Por supuesto con valores, pero hablando económicamente hay una cantidad de recursos muy importantes que podrían canalizarse en el país. Así es que, por favor, esa es mi pregunta. Gracias. Yo creo que este es un proceso de gradualidad y, como he mencionado, hoy estamos construyendo la primera norma de compensación que el Ecuador no tenía. Entonces, nosotros hoy no estamos hablando del artículo 74, estamos usando el artículo 74 en la parte donde le compete al Estado. Dice, establezca las regulaciones para el uso, aprovechamiento de los beneficios de los servicios ambientales. Nosotros estamos estableciendo las reglas del juego de cómo hacer procesos de compensación en un marco internacional. Cuando usted habla de cuándo abrimos el mercado, entonces, cuando usted dice cuándo va a abrirse el mercado, pero ¿qué tipo de mercado quiere? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos como ecuatorianos. ¿A quién quiero llegar? Quiero hablar de un canibalismo donde cada uno empiece a vender sus cosas, donde dice... Los servicios ambientales finalmente son, alguien se puede apropiar del control de la erosión, de la regulación del clima, o se puede apropiar del ciclo hidrológico, nadie se apropia de eso, ¿no? Pero los beneficios que genera la conservación y todas estas actividades que promueven la restauración, definitivamente son valiosos, y las personas que generan esos beneficios pueden ser retribuidas. Todas esas reglas del juego para escoger qué mercado se tiene que abrir, hay que definirlas, y es eso, o sea, no es cuando abren, sino es construyamos. Lo que estamos construyendo son mecanismos confiables, trazables, verificables y transparentes. Si eso no existe, abrimos la puerta, yo siempre digo, la puerta al infierno nada más. Y entonces el Estado está regulando todos estos y habilitando todos estos mecanismos internos que son necesarios para poder generar acciones de retribución dentro del marco legal. Muchas gracias por las presentaciones de la información. Es una pregunta doble a los dos. Han transcurrido 25 años desde el protocolo de Kioto y las emisiones no han dejado de aumentar. Es más, aumentan en un 3% anual promedio.
Entonces yo quería preguntarles, ¿cómo se explica que con más y más mercado de compensaciones de carbono, las emisiones sigan creciendo? Y por supuesto las crisis climáticas también. ¿No será acaso que las compensaciones de carbono están siendo utilizadas por los contaminadores para seguir contaminando y seguir emitiendo gases con efecto invernadero? Entonces, ¿es acaso inteligente seguir repitiendo lo mismo y lo mismo sabiendo el fracaso que tiene que ver, no para negocios, porque negocios siempre se hacen y siempre se hacen más ricos, pero ¿acaso no es un fracaso para el cambio climático y combatirlo? Gracias. Absolutely right, the emissions are still growing and the money has not come fast enough. This last few years we've just begun to see serious sums of money come from the private sector voluntarily. So I hope that we can use that money to start to repair some of the damage. And you're right, we can't wait, any longer. Perdón, solo para poder traducir. Una de las razones, Phil está de acuerdo con el incremento que todos somos conscientes, y una de las razones es la falta de financiamiento. Los recursos en realidad no han venido en la cantidad suficiente a través de los años, y últimamente solo cuando apenas empiezan a venir esos recursos para poder mitigar y hacer el cambio, ¿no? The reality is that money is being spent now in hundreds of millions of dollars from the corporate sector, just not in Ecuador. So money is free to choose where it wants to go. And we look at projects and developing projects, as we said, in Philippines, we're developing in Colombia, we're looking in Peru. There's just a barrier to entry in Ecuador right now, and for me it's really sad, and I don't quite understand why. But the money will go elsewhere. Ecuador is a great opportunity, but it's not a big opportunity globally. So I think that's something we always need to remember, that money is free to go where it wants. And if rules are overly complex in Ecuador because they're different to the rest of the world, the money will just not come here. It will go elsewhere. Lo que Phil comenta, que el dinero en este particular segmento del mercado voluntario de carbono es libre de ir donde pueda y donde hayan las regulaciones que no sean muy complejas. Según la experiencia y visión de Phil, está yendo a otros países ya, está yendo a Colombia, está yendo a Costa Rica, a otros países en cientos de millones. Lo que le da tristeza a él es que no puede venir al Ecuador. Los recursos no pueden venir al Ecuador todavía, y tener cuidado con el tema de que no se vuelva algo muy complejo, porque en el tema de regulación, porque si bien es cierto, el Ecuador es atractivo para el mercado de voluntario de carbono, pero no es el único. Hay otros países también con iguales oportunidades, y el dinero fluirá en este sentido hacia donde se tenga las políticas que no sean tan estrictas y según los estándares internacionales establecidos ya. Esa pregunta filosófica es, y seamos conscientes, porque lo que acaba de decir es por qué sigue creciendo las emisiones a pesar de todas las inversiones y el dinero que está fluyendo en el mundo. ¿Acaso es dónde va la plata para compensar o es cómo estamos consumiendo? Las emisiones, ¿a qué están atadas, no? Las emisiones están atadas a la intensidad de uso de la energía, al crecimiento demográfico, a la intensidad de consumo de todo lo que nosotros consumimos. ¿Quieren carne? Entonces esos son más vacas. ¿Queremos seguir creciendo en emisiones? Entonces sigamos dejando prendidas todas las luces o sigamos utilizando energía o vehículos con combustibles fósiles. Entonces no es un tema de cuánto va a fluir hacia los diferentes países, sino obviamente qué acciones son claves realizar para poder absorber ese carbono y además cómo voy a regular mi consumo. Entonces creo que esto es un tema integral, ¿no? Y sí es necesario, y los mercados voluntarios pueden promover, los diferentes tipos de mercado pueden promover la implementación de acciones que pueden absorber el carbono, pero si seguimos emitiendo al ritmo que estamos emitiendo, no va a existir dinero que nos alcance para seguir compensando. Así que la integralidad es lo importante. Yeah, I just want to
point out that it is about the money, because the money is being spent on projects that mitigate climate change. It's not about putting money in a bank and leaving it there. You know, there's no better, more scrutinous auditor than the private sector. You know, we know that governments are corrupt and they spend money badly. Corporations don't spend money badly. They spend it very, very prudently. And corporate money is not coming into Ecuador, it's going elsewhere. So corporate money doesn't waste money, because when corporate world wastes money, it goes bust. It's not about money flowing into a bank account and sitting there. It's about money going into projects that repair, damage and mitigate climate change. Phil enfatiza que el tema financiero sí es importante, porque los fondos, ese dinero no es para ir a estar sentado en un banco, o sea, solo guardado, sino que más bien son fondos que las corporaciones invierten para proyectos de regeneración, justamente para ir mitigando los efectos. Entonces, la importancia de que esos recursos fluyan a países como el Ecuador. Buenas noches, mi nombre es Diana Ponce y gracias por este espacio y la pregunta es para Philip y Karina. Quería saber cómo ven sabemos que va a aumentar la demanda de bonos de carbono, pero ¿y cómo vemos también el aumento del precio? Porque debe ser un precio competitivo y llamativo para las personas que van a conservar, porque de eso es lo que van a vivir. Gracias. Eso es algo que en el programa, en el mecanismo de compensación estamos considerando. Yo quisiera decir que los costos de oportunidad de conservar están ligados a muchas cosas. Y cuando nosotros hablamos de las estrategias Red+, a veces decimos, bueno, la gente deforesta no porque quiere deforestar, sino porque necesita plata para mandar. En la Amazonía pasa muy en particular, deforesta cuando viene la época de clases. Entonces me da $100 para que deforeste 1 hectárea, coja y vaya deforeste, porque yo necesito vivir de eso. Si no genero alternativas de trabajo, alternativas de fuentes de recursos, que definitivamente la conservación es una fuente de recursos en lo absoluto. A partir de la conservación se pueden generar empleos, a partir de la conservación podemos generar alternativas de mitigación y de adaptación al cambio climático, lo podemos hacer. En el caso del programa Ecuador Carbono Cero, estamos incluyendo la valoración de la iniciativa. Cada iniciativa puede tener diferentes niveles y tiene que ser valorada de forma individual, de tal manera que ese precio del carbono, ese valor que se retribuye por cada proyecto, esté relacionado directamente a los beneficios que genera. Otra cosa importante, ¿no? Lo que nosotros recibimos, ese es un valor, esa es una discusión que tenemos, $5 por tonelada no es real tampoco. Lo que estamos recibiendo todos los países no es $5, de verdad nos penalizan justamente por las incertidumbres de la información, supuestamente. Y generar esos sistemas de información son carísimos. Hoy estamos transitando hacia otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo del LIF, que va a ser otra fuente de financiamiento. Lo que habilita eso es que a través de la empresa privada se pueda recibir retribuciones también por el pago por resultados por Red+. Es otra nueva fuente de recursos que el Ecuador está explorando, pero nada más decirles que para poder habilitar todos esos mecanismos, el Ecuador necesita aproximadamente $6 millones para poder implementar sistemas de medición y además necesita pagar los costos de verificación de tercera parte. Entonces, ¿esos $5 son reales o no son reales? Estos dicen que van a ser 10, pero esos 10 no son efectivos. Y cualquiera que hable de tener un proyecto de carbono tiene que hablar de que va a haber una inversión. Entonces no es cuestión, abro el mercado, pero nadie sabe que atrás de generar ese proyecto hay alguien que debe tener conocimientos de cómo formular un proyecto, hay alguien que debe tener conocimientos de básicamente los sistemas de gestión de información para poder tener un sistema de medición, reporte y verificación, y eso implica construcción de capacidades, ¿no? Entonces hay muchos costos de por medio. I think there's kind of two separate points here. The RED projects that Ecuador is involved in at the moment and LEAF, are they intergovernmental? La primera parte dice hay que diferenciar que por una parte los proyectos que ahora el gobierno ecuatoriano está justamente trabajando fuertemente, los proyectos RED Plus y el proyecto LEAF, son proyectos intergubernamentales, gobierno-gobierno. Yeah. So the RED projects that Ecuador is involved in are bilateral arrangements between Ecuador and other countries. It's kind of donation money.
and LEAF is a broader donation money. Básicamente son proyectos, son donaciones de un país hacia otro país que llegan acá al Ecuador, y LEAF es una versión más grande de los Red Plus. Yeah, so it's the same old story of public money, being spent by politicians. What we're talking about with the carbon market is corporate money, and to your point, a higher carbon price attracts more money into the market because more money can be returned. So we're talking about two very different approaches here. One is the traditional kind of handout approach from organisations like LEAF and Supranational, and the other is the market system where a carbon price of $20 will mean that reforestation projects can be afforded. New technologies like biochar are attracted in. We create new employment. We generate wealth from the price and the industry that creates. So I want to make sure that the audience understands we're talking about two very different sources of funding. Phil enfatiza que son proyectos totalmente distintos. Por un lado, lo que estábamos hablando intergubernamentales, el Red Plus y LEAF, y por otro lado, distinto el mercado voluntario de carbono, en el cual incluso el precio que se da por tonelada varía y puede ser mayor. Puede ser mayor porque depende mucho incluso de la inversión de las corporaciones, e incluso no solamente para regeneración, sino en tema tecnológico, como el ejemplo de biochar que daba Phil anteriormente, en donde como viene a haber una transformación tecnológica, el precio puede aumentar. Entonces, enfatiza en que estamos hablando entre lo uno intergubernamental, gobierno, Red Plus y LEAF, y el otro lado el mercado voluntario de carbono con corporaciones. Son mecanismos completamente distintos, y en el último el valor de mercado varía y puede aumentar, puede ser mucho más rentable en temas de proyectos incluso de regeneración y reforestación. Sí, nada más por aclarar, es correcto lo que dice Phil, son dos sistemas, nada más aclarar que Red Plus y LEAF de ninguna forma son donaciones, ¿no? Son pago por resultados. Es que el Ecuador tiene que demostrar que ha reducido la deforestación para poder recibir este tema. Y entonces demostrar la reducción de las emisiones es una serie de acciones que debemos realizar en diferentes lugares, y además tiene un alcance finito, ¿no? Lo que quiero decir es que esos 27 millones de toneladas que se proyectaban, con el que se decía que el potencial del Ecuador son 18 billones de dólares en el futuro al 2050, sale de Red Plus, y Red Plus quiere decir que nosotros vamos a tener que reducir 27 millones de toneladas cada año. Entonces, es eso lo que estamos recibiendo, y se tiene que desactivar a través de mecanismos como Red Plus. Entonces, cuando yo tengo proyectos locales, yo no puedo volver que el país tiene un esquema nacional, y cuando yo tenga proyectos locales voy a tener que desactivar esas toneladas que cada uno está generando, para yo no volver a entregar a otro donante a nivel nacional. Eso es lo que puede pasar si es que yo no tengo un mecanismo coordinado. Entonces cada uno empieza a vender sus bosques, a hacer sus proyectos pequeños, y luego eso, y el Ecuador sigue teniendo una contabilidad nacional que se pierde, ¿no? Entonces la lógica entre lo nacional y lo específico de los proyectos debe siempre tener esa relación, porque el inventario de país es uno solo, no existen varios inventarios, hay un solo inventario. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos quienes se sumaron este día presencialmente y a quienes nos siguieron a través del Facebook Live. Les pedimos disculpas, pero por un tema de tiempo tenemos que terminar ya el evento. Agradecemos también la participación de Inti, Phil, Karina y Carolina. Muchísimas gracias por apoyarnos en el evento, y también al equipo de ICTION y Fundación Circular. Buenas noches con todos.